Buenos días, buen viernes y buen fin de semana para todos. En la primera parte de este programa, Diálogo con, voy a conversar en las 3/4 partes con Eduardo Fernández, presidente de IFEDET, Instituto de Formación Política Pública. Y luego voy a hablar sobre la polémica ley de precios y salarios que ha anunciado el presidente, o por lo menos lo asomó, y el presidente Endepave anda en eso. Y nos va a aclarar qué es lo que hay y a qué atenerse los venezolanos. Con Eduardo se pueden hablar muchos temas, pero yo creo que el tema que nos va a ocupar es el de la oposición, el de las primarias del país. Por ejemplo, si a Eduardo Fernández le tocara hablar del país, analizar el país para el sector importante de la población, que es la mayoría, ¿qué le diría que está pasando en su país? Un mensaje muy claro. Los venezolanos podemos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo. Un mensaje de cambio, de esperanza. Tenemos todo, Carlos, lo que se necesita para que Venezuela sea un país mucho más amable de lo que es actualmente. Nosotros nos sentimos muy orgullosos del país que tenemos, pero podemos tener un país mucho mejor. Y con políticas serias, bien pensadas y bien estudiadas, se reactiva la economía. Por cierto, debo decir con todo respeto, con políticas distintas de aquellas que has comentado ahorita, una ley que está estableciendo más regulaciones en lugar de estimular el crecimiento de la economía, estimular el surgimiento de muchas actividades económicas que generen empleo, posibilidades de trabajo. Lo que los venezolanos necesitan es dignidad, mejorar su vida, y eso se puede hacer. Yo vengo sosteniendo esto desde hace muchos años y vengo sosteniendo que la clave está en dos palabras: promover inversiones. Por supuesto, con esa ley que tú has mencionado se desalientan las inversiones. Promover inversiones que generen empleos, pero empleos modernos, empleos muy bien pagados, empleos estables, productivos, sólidos, que llenen de dignidad al trabajador, porque dice, caramba, yo estoy trabajando y estoy contribuyendo a la riqueza de mi país y estoy ganando buen sueldo que me permite mantener bien a mi familia. Entonces mi mensaje para el país es un mensaje de optimismo. Sí podemos, los venezolanos podemos hacer un país mejor si en lugar de tanto pleito... ¿Por qué insistes tú en que necesitamos un país mejor? ¿Qué país tú estás viendo en este momento? Yo estoy viendo un país que es el único país de todo el hemisferio occidental que tiene estancamiento económico. Y para decir esto me baso en las cifras del Banco Central de Venezuela. No son cifras tomadas de ninguna fuente opositora. Yo voy al Banco Central de Venezuela y pregunto cómo está comportándose la economía venezolana. Y a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, me informa que desde México hasta la Patagonia, todos los países crecen menos dos, Venezuela y Haití. Y lo de Haití se explica por un tremendo terremoto que hubo en ese país, pero Venezuela tiene una economía estancada. Al estancarse la economía, Carlos, nos empobrecemos los venezolanos. ¿Por qué se estanca la economía? Porque se ha ahuyentado la inversión. ¿Por qué se ha ahuyentado? ¿Con qué se Por un modelo ideológico que yo no lo llamo... Ahí queremos llegar. ¿Cuál es el modelo ideológico que tú percibes aquí? El modelo ideológico es un modelo que es igual al mismo que tenemos desde hace 60 años. Estatismo, el concentrar todo el poder en las manos del gobierno y del presidente. Todo eso es lo contrario de un país moderno. Eso ni siquiera se llama socialismo. Eso se llama modelo rentista petrolero, que viene desde hace muchos años, pero particularmente desde 1974. Y menciono esa fecha porque fue el año en que crecieron exponencialmente los precios del petróleo y el país empezó a desarrollar un modelo. El primer Pérez, tú te acuerdas, la Gran Venezuela, programas como por ejemplo Corpomercadeo. ¿Qué diferencia hay entre Corpomercadeo y Mercal? Programas como Acude para alfabetizar. ¿Qué diferencia hay entre Acude y los programas de la misión Riva o la misión Robinson? Antes hubo el programa de alfabetización de Félix Adams. Exacto. Éramos muchachitos en esa época. Éramos muchachitos, sí. Tú y yo, sobre todo yo. Sobre todo yo. Ajá. Pero entonces, ya tú eras grande en esa época. Vamos a un corte. Okay. Te llamo la discusión. Bueno,
Eduardo, sigue. Entonces, bueno, la otra cosa que a mí me indigna como venezolano es que tenemos... Yo creía que te indignaba la edad que te damos. No, chico, no, ese es problema tuyo, ese no es problema mío. Sí. Entonces teníamos el tema de la inflación. Oye, no hay ningún país de América Latina que no haya resuelto el problema de la inflación. Todos tienen inflación por debajo de 10 puntos. Y este es el informe de la CEPAL, confirmado con el Banco Central de Venezuela. Nosotros tenemos 30% de inflación, Carlos. ¿Y por qué hay inflación? Porque no estamos produciendo. ¿Y por qué no estamos produciendo? Porque la política del gobierno es amedrentar a los productores del campo. Y entonces estamos importando en alimentos. Yo me acuerdo que en 1998 yo hice un discurso diciendo que era un escándalo que Venezuela tenía 1.500 millones de dólares que gastaba en importar alimentos. En este momento son 7.900 millones de dólares que estamos gastando en importar todo lo que comemos. Ahora, eso significa que estamos mandando dólares para afuera, para generar empleo afuera y para generar riqueza afuera. Yo sostengo que nosotros tenemos áreas con ventajas competitivas muy buenas que no las estamos aprovechando. ¿Cómo qué? Como por ejemplo el turismo. Hay que ver, por ejemplo, esa población donde tú naciste, que es una de las poblaciones... No te metas con capatares. Bueno, es una belleza. El estado de Falcón tiene todo para hacer. Enfrente de Falcón hay una islita que se llama Aruba, que tiene 2 playitas. Y qué bien vive la gente en Aruba. ¿Cómo podríamos vivir los venezolanos de bien si desarrollamos plenamente la industria del turismo? No solamente Falcón. Tú sabes que uno de los estados más pobres, de acuerdo con las cifras del Banco Central, insisto, de los estados más pobres de Venezuela es el estado Sucre. Y yo digo, ¿cómo puede ser que... Y de los estados más desnutridos, ¿cómo puede ser que este estado, que tiene la riqueza pesquera que tiene, pero que tiene el potencial turístico, hay que ver lo que son las playas de Playa Colorada, de Mochima, de Río Caribe, de todo aquello, de Guiria, es una belleza y podríamos desarrollar. Pero bueno, solo turismo, hay muchas actividades desde el punto de vista económico que tú puedes enrumbar, ¿no? De acuerdo con los agropecuario. Con los recursos del país. Pero claro. Incluyendo la explotación del petróleo. Incluyendo la explotación del petróleo. Tú sabes, Carlos, que el país produce, según las cifras oficiales, 2.900.000 barriles diarios. Y tú sabes que exportamos como materia cruda, como petróleo crudo, 2 millones de barriles y solamente refinamos en Venezuela 900.000 barriles. ¿Tú te imaginas cómo podríamos desarrollar nosotros aguas abajo la industria petrolera y generar inmensa cantidad de empleos modernos? Ahora, y empleos bien pagados? Tú tienes ese pensamiento, lo has desarrollado en tus programas de ICEDEC y lo has dado en conferencias. Tengo la impresión, por lo que he oído públicamente, que Chávez te puede oír a ti. Cuando se refiere a gente de la oposición, cita a Eduardo Fernández. Mire, le digo, yo conversaría con Eduardo Fernández. Ahora, ¿por qué tú no conversas con Chávez? Pues mira, yo creo aprovecha la oportunidad. En todo caso le corresponde. Y de paso le pide apoyo para las primarias. En todo caso le correspondería al presidente de la República tomar la iniciativa. Hay que colocar, porque ahora estos meses que faltan del año 2011 y los meses del 2012 son la gran oportunidad para discutir los problemas del país y las soluciones. Imagínate una conversación tuya con el presidente Chávez, ¿tú la aceptarías si te llama? Eventualmente sí, pero habría que ver... Corres riesgos en las primarias, ¿no? Bueno, pero es que lo que está en juego es el país. A mí no me preocupa correr riesgos. Eso es lo mismo que me dice mucha gente. ¿Por qué tú defendiste la democracia el 4 de febrero? ¿No te diste cuenta que corrías riesgo? Pues sí, muy bien, yo asumo los riesgos, porque lo que está en juego... ¿Qué te costó es... eso, la presidencia? Me costó, dicen que me costó muchas cosas, pero tengo mi conciencia tranquila. Yo cumplí mi deber de irme a oponer a aquel acto bárbaro, salvaje y primitivo, y me jugué la vida por defender el derecho que tenemos los venezolanos a vivir en democracia. Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estoy dirigiendo un instituto, que es el IFEDEC, que es un instituto de políticas públicas, y hemos hecho unas publicaciones con expertos muy reputados, muy reconocidos. ¿Cuál es la primera que te quiero mencionar? Estrategias para... ¿No me vas a mencionar todos estos libros? 2 nada más. Okay. Estrategias para superar la pobreza. Bueno, yo creo, por cierto, no sé si la Cámara lo podrá tomar, estrategias para superar... Aquí están una serie de propuestas, porque yo estoy convencido que en Venezuela podemos erradicar la pobreza. ¿Cuál es la fundamental? Inversiones y educación. Si tú promueves con las inversiones empleo y tú con la educación capacitas a los muchachos venezolanos para que estén preparados para asumir esos empleos, en lugar de irse a nutrir el ejército de la delincuencia y de la droga, estarán trabajando en trabajos productivos en el turismo, en el petróleo, en el acero y el aluminio, en la agricultura y la cría,
en la industria y en el comercio. Vamos a desarrollar eso. Por ejemplo, lo primero que yo tendría que decirle al presidente, si tuviera una conversación con él, además me dicen que el presidente ve siempre este programa. Claro que sí. Entonces yo quiero decirle al presidente que la única manera de reducir el alto costo de la vida y acabar con la inflación es estimular la producción interna. No estar importando afuera las cosas, sino producir adentro. Y para producir adentro necesitamos productores. Y tenemos que darle confianza a la gente que produce y que sabe producir en el campo. No andar con tanta demagogia y con tanto pleito inútil. Frente al capitalismo, socialismo, ¿cuál es yo creo, Carlos, yo creo, ¿qué dirías tú a Chávez en una conferencia? Yo creo, de esas cosas. Yo creo mucho en la economía social de mercado. Es lo que más éxito ha tenido. La reconstrucción de Europa la hicieron los demócratas cristianos con un modelo de desarrollo de economía social de mercado. Yo te puedo contar una anécdota. Cuando el presidente Chávez visitó Alemania, siendo presidente electo, él quería que lo llevaran a ver los ranchos. Y resulta que el embajador, que es un amigo mío llamado Eric Becker, le explicó, mire, presidente, aquí en Alemania no hay ranchos. Ahora, con un modelo de economía social de mercado, con amor por el país, convocando los mejores talentos, aquí en Venezuela podemos hacer un país mucho mejor que el que tenemos. Y nosotros en IFEDEC, por ejemplo, este otro libro, es un libro que tiene que ver con empleo. Tenemos que crear empleo. Y una de las cosas que hemos desarrollado... Vamos a esconder esto acá. Es que para poder crear empleo necesitamos mejorar la educación, pero especialmente la educación para el trabajo. Ahí hay un trabajo sobre la educación para el trabajo. Eso que tú dices es muy importante. Yo leí un libro que escribió Oppenheimer. Yo no soy muy afecto a Oppenheimer desde el punto de vista ideológico, pero el libro es muy importante. Basta de historia. Basta de historia. Basta de historia. Y te refiere al caso chino, al caso de Finlandia, y concluye en eso de la educación, ¿no? Tú sabes que a mí empezaron a llamarme el tigre, porque yo decía, los tigres asiáticos no tienen petróleo. Los países del Extremo Oriente, que llaman los tigres asiáticos, que está Singapur, que está Taiwán, que está Japón mismo, que está Corea del Sur, son países que hace 30 años estaban mucho más atrasados que Venezuela. Eran unos países muy atrasados y no tienen petróleo, ni tienen acero, ni tienen aluminio, pero se dedicaron a la educación. Y entonces, y estos son los trabajos. Nosotros hemos estudiado esos casos. No hay ningún caso de ningún gobierno socialista que haya tenido éxito. En cambio, cantidad de gobiernos inspirados en los valores de la democracia política, de la libertad económica, del estímulo a la producción. Y yo creo que el año que viene es un año clave, mi querido Carlos, es el año del cambio. Pero no basta con cambiar al presidente, es muy importante cambiar al presidente, ya tuvo 10 años. ¿Tú crees que lo van a cambiar? Yo creo que sí, que se puede. El país tiene en sus manos esa decisión. ¿Creo que Chávez es derrotable? Creo que hasta le conviene, porque nadie debe perpetuarse en el poder tanto tiempo. Ya se le acabaron las ideas, ya se le acabó su tiempo. Entonces, con todo respeto, señor, pase a ingresar las filas de los expresidentes de la República y permita que por fin podamos poner en práctica las ideas que van a convertir a este país en un país más amable, más grato, donde todos tengamos igualdad de oportunidades y donde erradiquemos la pobreza. Ya hablamos del gobierno, de tu análisis. Vamos a analizar la oposición cuando regresemos. Cómo no, con mucho gusto.